Buenas tardes, amigas y amigos, audiencia querida del Teatro Luis Poma. En nombre de la Fundación Poma y del Teatro Luis Poma, le damos la bienvenida a esta nueva edición, la tercera ya, de La Escuela del Espectador. Un espacio pedagógico para conversar, hablar y sobre todo entender el teatro desde adentro. Soy David Rocha, coordinador del espacio, y en esta ocasión me place muchísimo tener en este espacio a Mario González Gramajo, director del espectáculo de Teatro Conjunto, y a Alex Ramos, el asistente de dirección del mismo espectáculo. Bienvenidos a este espacio y a esta casa, Teatro Luis Poma, que es la casa nuestra, la casa de ustedes también. Encantados, muchas gracias. En esta ocasión vamos a conversar justamente de uno de los espectáculos que está en temporada en la cartelera de nuestro teatro, y es El arte de la comedia del arte. Un espectáculo que está compuesto por 3 actores jóvenes, un elenco joven de teatro salvadoreño, que estamos también muy emocionados de verlas y de verlo en escena, porque estamos asegurando el relevo generacional de actores y actrices de nuestro país. Cuéntenos un poco, Mario y Alex, cuéntenos un poco de la experiencia de armar este espectáculo, y también vamos a conversar un poco de la importancia de la revitalización de los clásicos. ¿Por qué los clásicos hoy? ¿Cómo entender esas formas, esa estética de los clásicos hoy? Entonces, le cedo la palabra a Mario para que podamos conversar un poco al respecto. Ellos me hablaron que querían primero ir a Europa a trabajar conmigo. Iban a ir los 3 para allá. Pero salía más barato que yo me venga para acá. Además, yo vivo en Guatemala y arreglamos eso muy rápido. O sea que ellos me hablaron de la comedia del arte. Tenían una idea, la de ellos, ¿verdad? Pero no sabían ni qué quería decir el arte de la comedia del arte. La comedia del arte quiere decir comedia profesional, porque arte quiere decir trabajo, quiere decir profesión. O sea que no es el arte, ¿verdad? Es la comedia de profesión. La comedia, el arte profesional. O sea que yo quise hacer un juego de palabras con el arte de la comedia del arte. Entonces ahora ya ellos ya saben mucho más sobre el asunto. Y yo quería venir, y como mi asistente Alex Ramos lo sabe, yo quería venir y oír lo que ellos querían y seguirlos. E hicimos todo juntos. Yo los escuché, ellos me escucharon y fabricamos el espectáculo absolutamente juntos. Lo inventamos. Al principio no había nada, pero nada. No había ninguna idea de la parte de ellos. Entonces dije yo, bueno, entonces me va a tocar a mí, ¿ah? Y dije yo, y nos paso por qué, pero perdimos casi 2 semanas de trabajo por problemas que no quiero evocar aquí. Entonces, perdiendo tiempo, dije yo, ¿cómo vamos a hacer para encontrar los temas? Y llega Maru, muy enojada, a un momento dado. ¡Ay, mucha! Me pasó algo espantoso. ¡Ay, mejor no! Contanos, no. Mejor hagamos yoga con Alex. Y después les cuento. Hicimos yoga, los ejercicios, y después nos contó lo que le había pasado. Se puso a llorar. Entonces dice Amabel, a mí también me pasó, y nos cuenta, se me ponen a llorar las 2, y llega Luis y me dice, fíjense que a mí me pasó, y dije, ya tenemos el espectáculo. Le digo, esto que me acaba de contar, que le puede pasar a cualquiera, me lo van a contar, ya se lo saben, ya no tienen que aprender nada de memoria. Y ellos felices, ¿verdad? Porque ya habíamos avanzado mucho con el tiempo que habíamos perdido. Y después fuimos a ver a Luis, algo que habíamos calculado ya un mes antes de venir para acá, y habían pensado ella llevarme a ver a Luis trabajar en el médico a Palos. Y fuimos hasta San Miguel a verlo. Y dije yo, bueno, y me dijeron que ya lo habían actuado con él. Y dije, bueno, ya lo saben, vamos a hacer eso, no tengo para dónde agarrar. Ya se lo saben de memoria, ya no tenemos que aprender nada, solo actuar y entender lo que ustedes dicen. Porque yo cuando los oía, yo oía cancioncitas y oía estereotipos. Dije yo, eso se los voy a quitar y vamos a trabajar eso, y por eso logramos recuperar memorias y aprovechar un gran autor, uno de los más grandes de la historia, Molière. Es lo que tú decías, aprovechar un clásico y no perder tiempo, aprender de memoria. Esa es un poco la historia verdadera
del espectáculo. Fíjate. Y esto es muy interesante porque en realidad se entronca muchísimo, se relaciona mucho con la forma dramatúrgica de construcción de los espectáculos clásicos de la comedia del arte, que estaban basados en estas situaciones y también en la experiencia del intérprete, en la experiencia. Sí. Claro, en la vivencia, en la experiencia de los actores y actrices que interpretaban en las plazas estos personajes tipos y en los que el director les daba una situación para interpretar. Pero ¿qué director? Si no había ni director al principio. Ellos tenían hambre y entonces se ponían a actuar y llamaban a la gente, hacían cosas, llamaban gente y les daban centavitos o comida o ropa. ¿Qué director? Después se encaramaron en sillas o en bancos y se llamaban saltimbancos, sí, por ejemplo, porque saltaban sobre el banco, para que los vieran mejor. Y se fueron multiplicando y de repente se empezaron a conocer y se empezaron a relacionar y formaron la primera compañía. Pero tal vez Alex se acuerde un poco de eso. Porque lo estudió durante 6 meses conmigo. 6 meses estudiando, Alex, estas formas clásicas de hacer y estas formas clásicas de interpretar desde el teatro occidental, desde el teatro europeo. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Vos que sos un actor joven, también un artista multidisciplinario, porque también haces danza, también haces un trabajo vocal, musical. Entonces, ¿cómo ha sido aprender esta nueva forma, que no es tan nueva, pero que en realidad, en la genealogía de la interpretación, ¿verdad?, es una de las más antiguas? Pues fíjate que yo había leído un poco como... Casi nada, de hecho, cuando estuve estudiando teatro en Guatemala. Luego, de hecho, al principio no estaba previsto que yo iba a acompañar a Mario acá, pero no sé, el destino, la vida, me hizo acompañarlo. Y entonces empezamos a leer un libro entre los dos, hacíamos videollamada y lo íbamos leyendo por poquitos, despacio, repasábamos cosas. 264 páginas. Sí, como, ajá, eran como cabal 280 y algo de páginas. Y entonces... comenzaba toda la historia, ¿verdad? De lo que estaba mencionando Mario hace poco, de los saltimbancos que se ponían en el banco y entonces contaban historias, llamaban a la gente, contaban cosas que les habían pasado y con estos personajes arquetipos, ¿no? Y lo más interesante era que era todo improvisado y entonces cuando de repente había algo que le gustaba mucho al público, era como una rutina, que decían, esto sabemos que le va a gustar al público, porque la vez pasada reaccionaron, hoy reaccionaron, entonces lo vamos a marcar y va a quedar fijado. Entonces eso se comenzaron a llamar lazzi, que eran lazos que unían ciertas escenas, por ejemplo, si alguien se confundía, si algo salía mal o cualquier cosa, tenían eso como un respaldo. Tenemos era esto. Lo mejor. Equivocarse era lo mejor. Ajá, entonces era lo mejor y decían, de aquí podemos retomar, de aquí podemos atrapar otra vez al público, como estamos perdiendo la atención de ellos, un lazzi, va. Entonces tenían como estas técnicas y trucos como para poder improvisar y hacer este montón de cosas, siempre con el público, y como decía Mario Cabal, por centavitos, para ganarse la comida. Luego vieron que sí era posible como poder vivir de esto, y después se empezó a convertir en algo más comercial, o sea... Los reyes se dieron cuenta de que eso llamaba mucho la atención del público. Entonces le empezaron a meter a la realeza, así como, bueno, traigamos una compañía de comedia del arte a que presente algo aquí. ¿Son baratos? Ajá, son baratos y para los burgueses, ¿va? Que traigan algo. Y entonces se empezó a popularizar en ese extracto social alto. Y entonces después fue que ingresó a Francia. Y ya en Francia se apropiaron de eso, llamando a los italianos, así como, vengan, muéstrennos qué es esto de la comedia del arte. Y les vamos a dar comida, vestidos y todo. Es la recuperación total del arte más bello de la humanidad. Y entonces ya cuando los tenían, cuando habían aprendido de ellos, los desecharon. Era como, bueno, ya aprendimos de los italianos, ahora que se vayan. Y nos quedamos nosotros con lo que aprendimos y retomamos sus personajes, les cambiamos los nombres. El más grande, uno de los más grandes actores y creadores de la historia se llamaba Scaramouche. Molière le robó todo a Scaramouche y lo sacaron de París, del Teatro Real. Y eso fue muy, muy triste, pero así es la vida. Claro.
Ajá, y entonces de hecho cuando estábamos leyendo eso era como, no, sí hicieron. Y es un montón de cosas que uno no se da cuenta. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando teatro y leía esto, era como, ah, sí, los italianos, ah, sí, los franceses también lo hicieron, pero no se ve como todo esto que está debajo, ah, cómo Claro, los el llamaron. trasfondo, ¿verdad? Ajá, el trasfondo, los llamaron, les dieron cosas y después para afuera y nosotros seguimos. Entonces, cuando venimos acá, comenzamos a platicar con conjunto. Cabal, Mario me decía, mira, no les vayamos a decir nada, miremos qué nos proponen ellos y después vamos a proponer a partir de lo que ellos nos dicen. Yo había traído mis máscaras en secreto, no se las quería ni enseñar, porque ellos me dijeron, nosotros tenemos a alguien que nos va a hacer las máscaras, qué lindo. Y dije, bueno, bueno. Genial. Y Robin me dice, mira vos, Mario, mejor traerte las máscaras. Y entonces fue bien interesante porque yo realmente nunca en la vida había utilizado o visto estas máscaras en persona y cuando las vi fue increíble. Y es un ritual ponerse una máscara, de hecho. O sea, es algo completamente diferente al tipo de teatro que uno está acostumbrado a hacer, ¿no? Sin máscaras y Claro. sin nada. Y La cuarta pared. Romper la cuarta pared. Sí. Que corta. que no Sí. existe realmente. O sea, Sí. en este sentido, con la comedia del arte, nada que ver. O sea, uno es como que fuera gasolina lo que el público da, ¿me entendés? Y entonces de ahí viene como esa energía y es un intercambio bien, bien bonito. Y de ahí surge la improvisación, de cómo reacciona el público. Incluso si alguien tose, se puede utilizar eso para... ¡Salud! Ah, salud. Pero entonces si estoy a punto de matar a alguien, ah, que no sé qué, ah, salud. Y entonces se sigue y entonces sigo matando a alguien. Y eso es como bien rico tanto como para el público, como para el actor que puede respirar, como también para el personaje. O sea, es como algo bien interesante. Hay algunos elementos, ¿verdad?, en los que quisiera profundizar, pero antes de profundizar yo quisiera decir que también estamos ante una forma clásica, ¿verdad?, de transmisión del conocimiento. Porque Exacto. yo quiero también decir que Mario González Gramajo es considerado el mejor pantaleón del teatro moderno en Europa. Entonces estamos ante un actor de origen guatemalteco que tiene una trayectoria amplísima, tanto en el teatro centroamericano, en sus inicios en Guatemala y también en Nicaragua y posteriormente en Europa, En ¿verdad? Europa y Y fui has hasta transitado Japón, por Asia. Corea, Canadá, bueno, tantos países que mejor ni los cito. ¿Verdad? Y entonces estamos también ante esa forma, ¿verdad?, en la que el maestro, con toda la experiencia, empieza también a transmitir desde la práctica sus conocimientos. Entonces, Mario, tomando en cuenta esto, ¿verdad?, que en este sentido, ¿no?, toda esta revitalización y esta instrumentalización de los métodos clásicos y traerlos al aquí y ahora, hay tres cosas que me llaman muchísimo la atención. La primera es la ruptura de la cuarta pared. La segunda es la improvisación, pero la improvisación entendida no como el azar, no como los chabacanos, sino como la aprehensión en realidad de una estructura que podés romper y a la cual tenés que volver a entrar. A eso le llamo yo arte. A ese trabajo se llama arte. Y por eso Alex está aquí y por eso están los tres salvadoreños que Claro. son mis discípulos Claro. más queridos. O sea que cuenta mucho para mí. Yo sé que ellos van a continuar la tradición. Pero quería decir algo sobre el espectáculo muy importante. El espectáculo dura 1 hora exacta. Hay una alarma que suena al principio y a la hora exacta, pase lo que pase en escena, se paran. Se paralizan, la luz baja y ¡pum! O sea que tenemos como 3 monólogos más, tenemos como 20 minutos más que nunca van a pasar. Lo que estoy pensando es que cada noche vamos a cambiar de monólogo para que el público no sepa ni qué está pasando, ¿verdad? Hoy creo que va a ser Mabel, vamos a ver. En todo caso, quería decirlo Claro, mover las porque piezas. nunca va a ver la gente el mismo espectáculo, jamás. Claro. Y eso te lo quería decir. Y eso también es genial porque va en relación a esta misma tipología dramatúrgica de la comedia del arte, que en cada plaza no se representaba lo mismo, siempre había una cosa distinta que ver. Entonces, Mario, quisiera que pudiéramos ahondar o conversar sobre la improvisación, la importancia de la improvisación para esta técnica, la ruptura con la cuarta pared, que no solamente está presente en la comedia del arte, sino también en otras formas de hacer teatro popular, ¿verdad? Como el teatro de títeres, sobre todo
todo el teatro de títeres de las plazas. Y la otra que a mí me parece una cosa importantísima de profundizar, que es esta referencia tuya de tu trabajo de Jacques Lecoq y esta transición de la máscara neutra, ¿verdad?, a pasar a una máscara más trabajada, con una personalidad, con una actitud sobre el escenario. ¿Pudiéramos hablar de estos tres ejes? El pasaje de la máscara neutra a la máscara de carácter es simplemente pasar del negro y blanco al arco iris. La máscara neutra no tiene ningún sentimiento, no llora, no se ríe, ella actúa y hace las cosas de una manera muy, muy rigurosa. La máscara que viene después, la máscara expresiva, es al contrario, llena de emociones, llora. Cuando mis actores lloran, lloran de verdad, puedes llegar y tocar la lágrima, ¿viste? Y si están riendo, se están riendo de verdad, no hacen no hacen así. Porque para mí eso no es arte, eso es, mejor no digo. Así que así es la cosa, me gustan las cosas de verdad, me gusta la verdad y me gusta decir la verdad. A la gente no le gusta casi siempre escuchar la verdad. Y por eso la digo, y cuando hablo un poco serio es porque no me han oído antes y necesito insistir en que estoy diciendo algo que no ha entendido la gente antes. Por eso me entusiasmo mucho, porque yo sé que estoy transmitiendo el arte también de decir la verdad, esa verdad del público hacia el público, que sin el público no existimos. Y la cuarta pared no solo desaparece en la comedia del arte, está en todas las obras del mundo, solo en Huis Clos de Jean-Paul Sartre, que quiere decir cámara cerrada. Ahí no se puede, ¿no? Porque está marcado cámara cerrada. Huis Clos, pero es una. ¿Dónde están las otras obras donde hay cuarta pared? No hay. O sea que todos actúan como que si están viendo al público, David. Todos actúan así, mira. Menos ven al público, mejor se ven, sí, mejor se sienten. Sí. Más las luces los ciegan, los ciegan, mejor están ellos contentos porque no ven al monstruo. Pero ese monstruo hay que verlo. Viene aquí para que lo veamos. Y ese monstruo viene a verte a ti. Y no es un monstruo. Es la persona, son las personas por las cuales existimos, por las cuales comemos. Entonces la cuarta pared existe en todas las obras, salvo en algunas que está marcado que no vean al público. Y en todas, en realidad, cuando la persona habla, los monólogos están hablando al público, pero mi ojo, ¿va? ¿Qué van a andar viendo al público? Están viendo la pared, están viendo a César allá arriba, están viendo la técnica, pero nadie hace su trabajo. Y lo digo y lo repito, a quien me quiera decir lo contrario, lo hago callar, porque yo tengo razón. Es que tengo razón. Y la improvisación, Mario, contanos un poco desde tu trabajo, desde tu experiencia y de la experiencia que vimos en el espectáculo El Arte de la Comedia del Arte, la improvisación, la importancia de la improvisación y el manejo de la improvisación. Mira, se aprende una historia de base. Por ejemplo, cuando Maru contó que el vecino que le había molestado, entonces cada vez y aprendimos y reescribimos todo el texto. Pero cuando ella se equivoca, puede improvisar porque se equivocó. Y son los mejores momentos cuando se equivoca, cuando se les olvida. Es más, David, en nuestro espectáculo los actores pueden y tienen el derecho, si se les da la onda y si se les da el texto, pueden decir, están diciendo, mira que te voy a matar, ¡texto! Y les dan el texto. Alex les dice desde bambalinas, les manda el texto, ¡ay, gracias vos! Y siguen. Imagínate qué lindo, más improvisada que eso, te morís. Tengo un problema de texto, estoy diciendo un poema muy, muy lindo, madre mía, te adoro. Texto, te lo dan, gracias, y seguís. Y la gente adora eso. Muy interesante esto que nos estás diciendo, Mario, porque al menos a mí particularmente me esclarece muchísimo, en tanto que muchas veces pensamos que toda esta idea de lo performático o del teatro contemporáneo o del teatro postdramático, con todas estas rupturas de los cánones clásicos y de la impostación, etcétera, y la interpretación,
pero ya vemos cómo en las tradiciones, sobre todo en aquellas estéticas que se quedaron fuera de los grandes teatros, ¿verdad? Que fueron censuradas, que fueron sacadas a escobazos, sacadas por el poder, literalmente, mantuvieron esa permisibilidad de lo imposible. Cuando, por ejemplo, a los italianos, no a los franceses, ¿no? A los comediantes italianos les prohibían hablar porque el texto era subversivo. Se ponían a mimar, les impedían mimar, se podían hacer rotulitos, salían con rotulitos. O sea que era peor todavía, más se les prohibía cosas, más inventaban. O sea que eso era un genio absoluto. Y otra cosa que a mí me llama la atención en este espectáculo, Mario y Alex, es también cómo se toca, ¿verdad?, las identidades sobre todo culturales, y cómo el teatro viene a jugar un papel fundamental, porque en el caso de ustedes dos, ¿verdad?, que son guatemaltecos, es importante señalar ese encuentro con la máscara, pero ese encuentro con la máscara no solamente por tu aprendizaje y por tus escuelas, en el caso de Mario, en Europa, sino también por lo que veías en el día a día en la cultura guatemalteca, porque la cultura mesoamericana, desde el sur de México hasta Nicaragua, está llena de expresiones mal llamadas folclóricas, que en realidad son formas expresivas del teatro ancestral de nuestros pueblos. Que han tratado de callar y anular y prohibir. Y solo poquísimas obras llegan hasta nosotros porque todo ha estado manipulado y arruinado por la conquista. Hemos perdido mucha fuerza con ellos. Quedan cosas todavía. Y si yo me fui para Europa, yo no me fui a buscar trabajo, me fui a estudiar francés y por pura chiripa me contrataron a los 3 meses de estar allá. O sea que yo iba formado y no lo sabía. No sabía que ya estaba listo. Mi Guatemala, mi Honduras, mi Salvador, mi Nicaragua, mi Costa Rica me formaron más de lo que yo tenía idea, porque allá me agarraron sin hacer audición. La más grande compañía del país me agarró solo viéndome bailar en una fiesta, a la que fui por pura casualidad, porque detesto las fiestas, no me gusta fumar ni tomar, no me gusta. Pero fui porque, mejor no digo por qué, pero fui porque me daban unas ganas de ir y la señora me vio como a las 3 de la mañana. Es la única vez en mi vida que he visto levantarse el sol en la mañana. Yo nunca me acuesto tarde, nunca. Pero esa vez sí, porque perdí los estribos. Y la señora me dice, ¿y usted dónde es? ¿Y cómo se llama? ¿Y qué edad tiene? Le digo, bueno, tengo 25 años. Ah, no, enséñame tu pasaporte. Se lo tuve que enseñar porque no me creía. Creía que tenía 17 años, 14 años. O sea que estaba listo y no lo sabía. No sabía que mi Centroamérica me había formado 100%. La gente me había tenido confianza, había creído en mí, había conocido genios. Aquí en Guatemala, tantos, Hugo Carrillo, Rubén Morales, y Paso, y Omar de León, y Alberto Icaza, y Paso, porque hay tantos. Y aquí en Salvador, Milagros, conocí a Robbie y otros, ¿verdad? Bueno, y en Honduras, doña Merceditas, bueno, mejor me callo. Podemos hablar ahora cómo fue el trabajo del espectáculo con Maru, con Mabel, con Luis, en el sentido de lo actoral. ¿Cómo fue ese aprender, este arte, verdad? Como entendido como artificio, como artilugio, como trabajo, muy importante, como ciencia, ¿verdad? De la comedia del arte. ¿Cómo fue esa preparación con la máscara? ¿Cómo fue esa preparación para la improvisación, para romper la cuarta pared y para poder enfrentarse a ese monstruo que muchos temen, que es el público? Sí. Que no es tan monstruo. No, nada que ver. De hecho es lo más lindo que hay, la verdad. Y como decía Mario, sin el público no existimos. Pues No comemos. No somos nada. Como te había comentado antes, es todo un ritual, la verdad. Al principio, como te mencionaba, que no teníamos ni de parte de ellos, no sabían que traíamos nosotros y nosotros estábamos igual. Entonces decidimos tener un entrenamiento corporal para ver también cómo eran los cuerpos de ellos, cómo se movían y todo esto. Entonces los primeros días... Sí, yo le pedí a Alex, que yo sé que es muy activo, muy físico, le digo, quiero ver sus cuerpos, pero quiero verlos que ellos no me vean a mí, o sea, que te vean a ti.
entonces le pedí que los formara con el yoga, por ejemplo. Él propuso el yoga. Ajá, entonces yo le propuse a Mario el yoga porque es un entrenamiento que da fuerza, trabaja la elasticidad, la respiración, concentración, entonces es como, engloba mucho. Y sentí que era como bastante, bastante adecuado para lo que estábamos buscando. Entonces empezamos a trabajar eso un par de días. También les di un poco de combate escénico para ver las peleas que se ven en escena también, como que viene un poco de ahí, pero no es tanto eso. También entrenamiento puramente físico, como más de fuerza. Y eso era como parte como de entrenamiento corporal. Aparte, también teníamos la preparación para las máscaras, ¿va? Que como te comenté es un ritual. Entonces, primero comenzamos sin máscaras, haciendo trabajo de concentración, trabajo de respiración, que es muy importante respirar. Entonces, por ejemplo, si yo te pido que mires al techo, mira el techo. Entonces, tú lo viste inmediatamente. Hay que esperar mínimo 3 segundos, respirar antes de ver al techo. Es la distancia teatral que tenés que tomar. Exacto. Entonces, es la distancia que toma uno como actor del personaje. Es como ese distanciamiento. Entonces, si me piden algo y lo hago inmediatamente, soy yo, como Alex Ramos, como actor. Pero si me piden algo y yo espero, respiro y me preparo, ya estoy creando una distancia, ya estoy pensando. Entonces, eso ayuda a la concentración, eso ayuda a que surja algo distinto. Por ejemplo, si le hacen una pregunta a un personaje, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Y lo piensa, puede que no responda a eso, puede que le dé la vuelta y responda, ¿por qué me estás preguntando eso? ¿Y a ti qué te importa? Por ejemplo. Entonces, hay como muchas maneras de abordar todo eso. No se te olvide lo que estás diciendo. Algo importante que quiero decir, que no quiero olvidar, es que algo muy fuerte de este grupo conjunto es que esas tres personas trabajan todo el día. Empiezan temprano en la mañana y vienen a trabajar con nosotros de 3 a 8 de la noche. Y eso es increíble. Por eso le pedí a Alex que les dijera, que les hiciera trabajar su cuerpo, que olvidaran un poco todos los problemas del trabajo del día. Es importante e increíble cómo hemos logrado hacer un espectáculo con gente que trabaja mitad al día. Sí, es cierto. Esa es otra de las razones por las cuales escogimos yoga. Entonces, bueno, te comentaba de la respiración, cómo es importante. Luego de trabajar esto, como con ellos, y sin máscara y sin nada, comenzamos con las máscaras neutras, que de hecho las hicimos nosotros juntos. ¿Va? Conseguimos de esas máscaras que son de carnaval. Sí. Y entonces las modificamos para que fueran neutras como las que, parecidas a las que trabaja Mario. No tan parecidas, pero funcionales. Entonces, cabal, comenzamos a trabajar eso, ¿no? Como la exactitud, el rigor. Si se les pide algo, igual respiran, pero no muestran emociones, como comentaba Mario. La máscara neutro no tiene boca y tiene ojos chiquitillos, como los animales, para obligarlos a mover la cabeza completamente. Ajá, entonces obliga mucho a usar la vista periférica lo más que se pueda, a fijarse mucho en el otro, y es bien interesante cómo, de hecho, Mario inventó un nuevo método al que él está acostumbrado, que él utiliza mucho un círculo que le llama el coro. Pero entonces en este caso, como eran 3 personas, hicimos el triángulo. Entonces, Inventé en El Salvador inventé un nuevo ejercicio que se llama el triángulo, que me encanta y voy a volver a seguir agarrando. te lo juro que cada día se iba modificando todo y todas las piezas iban cayendo en su lugar, y entonces creamos un sistema de reglas en el que todos entendíamos qué estaba pasando, si alguien cometió un error, y si alguien comete un error se aplaude, porque como decía Mario, de los errores surge la improvisación. Entonces, en lugar de frustrarse, cerrarse, tensarse, el error era como una manera bonita de verlo, así como, bueno, me equivoqué, pero aprendo, ¿verdad? Entonces era como bien importante. Y entonces en este triángulo, lo más importante era la otra persona. Entonces tenía que ver cómo te movías tú y tratar de imitar no tanto tu movimiento, sino equilibrar, bueno, yo un paso de esta distancia, tengo que dar un paso similar. Pero entonces yo lo alcanzo con 2 pasos, de un paso más grande, entonces tengo que dar 3 pasitos chiquitos. Es muy difícil hablar de técnica. Entonces, lo que te quiero decir, que estaba pensando cuando Alex hablaba, es, antes de eso. El triángulo y el círculo. El triángulo y el círculo. Por ejemplo, no hablan, los personajes no hablan y aprenden a esperar a no hacer las cosas inmediatamente, como lo decía él, para dejar al personaje existir,
porque si no es David el que contesta, no el personaje. Ahí está. Entonces, como te digo, cada día íbamos trabajando en el triángulo y luego comenzamos poco a poco a trabajar sobre las máscaras, ya las expresivas. Entonces, el primer paso fue definir cuáles máscaras le quedaban, por así decirlo, a cada persona. Entonces, al referirme como quedarme, es como, por ejemplo, si los agujeros quedan bien en los ojos. Claro, que le calce bien en la que les cara. calce bien. Tú no escoges tu máscara. La máscara te escoge. escoge a ti, porque si los ojos te quedan bien, esa es la tuya. Aunque sea la otra, que te morís de ponerte la otra, pero no te quedan los ojos, entonces no te la puedes poner. Sí, y era como... Es bien interesante porque de repente uno mira una máscara y ¡ay, esa máscara me encanta! Y no le queda a uno y es como ¡no, yo quería que me quedara esa máscara! Pero cabal, la máscara lo escoge a uno. Entonces hicimos un listado de a Maru le quedan estas máscaras, a Mabel, a Luis. Y entonces ya luego teniendo eso en cuenta, se empezó a trabajar sin máscaras totalmente. Las historias que ellos habían propuesto. Entonces comenzamos a trabajarlas, editarlas para que, por ejemplo, no se utilizara mucho la palabra entonces. Por ejemplo, entonces yo hice esto, entonces no sé qué. Entonces fuimos cambiando todo para que estuviera mejor redactado. Claro, claro. Entonces comenzamos a trabajar en base a eso y luego ya se fue añadiendo el trabajo de las máscaras, como las personalidades que tendría cada una y todo esto. Por ejemplo, cuando se tienen medios de verdad, como allá en Europa hay países que lo tienen, ¿verdad? Se agarra a la persona, se agarran los actores, se hace el molde y Sí. se le hace la máscara A la para medida. ellos. O sea que no hay problema de saber si el ojo va a ir o no, ¿verdad? Yo hice un espectáculo con Patricia Dorantes y se le hicieron las máscaras a ella en su cara. O sea que tuvo 7 máscaras totalmente diferentes. Pero la hicimos para Patti, con un gran escultor que se nos falleció con el COVID, Yuyo, se nos fue. ¿Lo conociste a Yuyo? Sí. Bueno, Sí, pues sí. se fue. Él fue el que me hizo las máscaras de Patricia Dorantes. O sea, cuando tenemos la suerte de hacer máscaras para una actriz o para un actor, se hace. Cuando no, lo que haya. Yo cuando me traje las mías no sabía si les iban a quedar. Por eso dije, me las voy a llevar solo para enseñarle al salvadoreño que las está haciendo, cómo es el cuero, cómo es esto, cómo es esto. Y la persona pues no logró. Es más, ni siquiera, yo le dije, llévate la máscara a tu casa. Y ella, no es necesario. Bueno, ya no insistía. Algo importante que quisiera retomar, Mario, es la idea, esa sistematización tuya del coro y cómo hiciste esa adaptación al triángulo. ¿Cómo es ese trabajo con el coro? Porque con el coro puedo trabajar mínimo con 4 personas, con 6 personas, con 8 personas. Aquí eran 3. Entonces no diría para dónde. Tuve que inventar una manera de hacerlo con el mínimo de 3 personas. Y sale muy interesante, fíjate. Aunque tenga 15 personas, puedo trabajar el triángulo. Es muy claro. Y algo interesante que me parece al ver el espectáculo, el arte de la comedia del arte por teatro conjunto, una de las cosas que hablaba Alex, y es que me interesa muchísimo esa visibilización o ese rescate pedagógico del error, ¿verdad? Porque académicamente, tanto para el arte como para las otras academias, estamos siempre pensando en que te premio por el logro. ¿Verdad? Eso es lo que quería decir cuando se me fue la onda hace un rato, que para mí es muy importante. Por ejemplo, si vos y yo hacemos una apuesta, 1, 2, 3, tijera, hagamos una. 1, 2, 3, papel, no. 1, 2, 3. ¿Quién ganó? ¿Vos? ¿Por qué? Porque tenés tijera y la tijera corta el papel. Pues no, porque en mi método de trabajo el que gana es el perdedor. Yo estoy del lado del que pierde siempre. Entonces eso hace pensar, ¿quién ganó? Ay, fui yo, no, fuiste vos. Eso hace pensar, fíjate, uno no está acostumbrado a trabajar el cerebro de esa manera. O sea que cada vez que alguien se equivoca, como dijo Alex, lo aplaudimos. En lugar de, uy, lo aplaudimos. Y la persona deja aplaudir y apaga el aplauso como quiera, siempre de manera diferente. O sea que se ponen nerviosos cuando se les empieza a aplaudir. Digo, no se pongan nerviosos, piensen cómo parar. Stop, basta, ya. Y te juro que todos son, así se ponen. Con eso no embaraza a nadie, le digo.
¡ah! Y nos paras. Así se empieza a aprender el arte. Y es todo esto, Mario, te pregunto, ¿verdad? ¿Será que tiene que ver con tu concepción del teatro, con tu concepción del arte como verdad? Totalmente. Porque se ve quien se equivocó, se ve. No se puede hacer como que sin nada. Por eso digo, cuando un actor como él en El Principito o El Esencial llora, llora de verdad. Y cuando se ríe de verdad. Y cuando no va a llorar, le pusimos texto. Siento que voy a llorar, dice. Porque como no está llorando, siento que voy a llorar. Pero sí, a veces el hecho de decir siento que, ahí se pone a chillar, ¿va? Lo que yo quiero es que el público vea la verdad. Y es rarísimo ver la verdad en teatro. Es más, en teatro se finge que se finge. Porque es mentira. Él no es Saint-Exupéry, ¿verdad? Y Mabel no es Pantalona. Pero si no lo hace de verdad, no le vamos a creer. O sea que hay que fingir que se finge. Es un autor francés que dice, il faut faire semblant de faire semblant. Hay que hacer como que sí, pero de verdad. Genial, genial, genial. Algo más que podamos conversar sobre el arte de la comedia del arte, que también esperamos que se siga poniendo en cartelera. Los chicos y las chicas tienen los insumos, tienen las máscaras, tienen la técnica, tienen el respaldo de Mario y de Alex, y es fundamental, ¿verdad? No solo pensar en esta temporada, porque todavía están en temporada en el Teatro Poma, están en temporada hoy en la noche hasta el domingo. Hasta el domingo. ¿Verdad? Hasta el domingo. 2 veces el sábado. Dos veces 5 y 8. hoy, 5 y 8, y el domingo también estamos en funciones. Y ojalá que puedan seguir enriqueciendo esta técnica y ojalá que puedan seguir diseminando esta forma clásica de actuación, que vemos que de clásica no tiene mucho, sino que también es muy moderna, ¿verdad? Entendiendo también como esta ruptura de tantos cánones y de tantas restricciones que el teatro formal, ¿verdad? O el teatro de la alta cultura, que nos encanta tanto en América Latina, nos da. Menos entendés, mejor es, ¿verdad? Hay directores que te contestan, Bifi, que yo no entendí su obra. Es que eso es lo que yo quería, que usted no entendiera nada. A la gran. Llegamos a eso, vos. Yo lo he oído eso. Hay algo también que me gusta mucho del sustrato sustancial, ¿verdad? De la estructura del arte, de la comedia del arte, y es el juego. La importancia del juego, la importancia del goce, porque sí se lo están disfrutando y claramente el público también se lo disfruta un montón. Y quiero hablar de alguien a quien le gusta el juego, y es Roberto. Roberto, él siempre creyó, él siempre tuvo confianza, él siempre lanzó el proyecto. Sin él no estuviera yo aquí. Y ellos no estuvieran aquí tampoco. Él es el corazón de todo lo que estamos haciendo. Roberto Salomón. Bien, no sé cómo estamos por ahí con el tiempo. Ok, tenemos todavía chance para hablar. Genial. Recuerden a las personas que nos están viendo por la transmisión, dejarnos sus comentarios, dejarnos sus aportes. Si ya vinieron a ver la obra el jueves, si ya vinieron a ver la obra el viernes, recuerden también que hoy sábado por la noche la tenemos todavía en cartelera y mañana domingo también. Si les gustó la obra, repitan, y si no les gustó la obra, ya saben a quién mandar para que venga a no disfrutarla en el teatro. Es importante hablar, Mario y Alex, del relevo. En este caso, Maru, Luis y Mabel, ¿cómo los ven ustedes como teatro conjunto y esa idea de seguir trabajando estas formas clásicas en la contemporaneidad del teatro centroamericano y salvadoreño? Yo lo sentí inmediatamente, nada más escuchando las voces de estas 3 personas. Y cuando nos veíamos videollamada en WhatsApp, ¿verdad? Decía, estos ya están listos, es como una tierra fértil. Vos echás un poco de agua y ahí salen. No saben ni cómo sale, pero ahí salen. Y los 3 se complementan de una manera bastante extraordinaria. O sea que cuando yo los conocí, ellos llegaron a Guatemala a ver el espectáculo de Patricia Máscaras. Y ahí los vi ya de cerca. Y ahí empecé a conocer a Alex también. O sea que todo fue
pasando de una manera bastante orgánica y casi diría mágica. Ha habido magia en lo que ha pasado. E insisto también en la confianza de Robbie Salomón, porque es raro que alguien tenga tanta confianza. Bueno, nos conocemos bien desde hace mucho tiempo, pero mucha gente olvida eso, y eso no, y él no lo ha olvidado, y yo tampoco. ¿Tienes algo que decir? Yo quisiera hablar, Alex, quizás que nos pudieras contar, en el espectáculo se ve un gran trabajo de la técnica vocal. ¿Podrías hablarnos un poco de cómo fue esa preparación, cómo fue ese entrenamiento? Porque sabemos claramente que no es lo mismo actuar y hablar, ¿verdad?, con la máscara, que hablar sin máscara. Entonces, ¿cómo es ese trabajo de la proyección de la voz, de la gesticulación, del apalabrar la palabra detrás de la máscara? ¿Cómo ha sido esto? Porque es una de las cosas que en realidad destacan dentro de la puesta en escena. Ok, pues de hecho tiene mucho que ver con lo que habíamos hablado antes acerca de que la máscara escoge al actor, porque en este caso, dependiendo de cómo esté la máscara, por ejemplo, hay unas en donde el labio superior se esconde, entonces te fuerza a hablar de una manera distinta, a enseñar los dientes, o por ejemplo Pantalón, que sabemos que es un personaje un viejo, entonces no puede hablar así, no se le pueden ver los dientes. 3 segundos. Respiro. Entonces tengo que esconder los dientes y me obliga a gesticular para que se entienda lo que digo. Y entonces eso genera otras cosas. Por ejemplo, ya la voz ya es una máscara. Sí. Entonces, por ejemplo, hay un momento en el que Luis utiliza una máscara que también es de un viejo. Y entonces se ve obligado a esconder los dientes y a él se le marca mucho lo que es el cuello. Y entonces eso distorsiona su cuerpo de cierta manera. Y como te digo, lo obliga a gesticular más. Es más, cuando Luis hace eso, como hace así, hasta la mano se le pone así. Entonces hace un viejito divino, divino, y él no sabe que está inventando una maravilla, y la otra mano tiembla, y esta mano así, así, y te digo que hasta el trasero agarras así, ¿eh? Todo. Sí, y entonces también hay mucho trabajo, incluso antes de colocarse la máscara. Y la gente que te ve hace así, el público hace así. Hacen así porque son las neuronas espejo del público, mira. Pero entonces, ¿qué te iba a decir? Espérate. Estábamos hablando de la máscara, de la voz, de cómo cada uno se transforma. Ya me acordé que te iba a decir. Al momento de ponerse o quitarse las máscaras, Mario siempre nos dice, hagan ruidos. Todo lo que hace cuando tocan la máscara hace ruidos. Entonces, por ejemplo, se utiliza un gorrito y entonces... Ponete esa gorra haciendo ruidos, por favor. Ok, va, digamos... Respira. Va. Entonces... Va. Eso es como otra preparación que ayuda mucho también a lo que estábamos hablando antes, de relajarse uno, porque te hace pensar en otras cosas, como no tengo que hacer el mismo sonido, entonces van variando. No pensás en tu voz, pensás en divertirte haciendo ruidos. Ajá. Y al mismo tiempo que pensás en divertirte haciendo ruidos, de alguna manera logras acercar tu búsqueda de la voz de esa máscara específica que estás probando en ese momento. Entonces eso ayuda un montón también a ellos a que se sientan cómodos, que de repente no se lastimen la garganta, ¿va? Porque creo que pasa mucho que de repente uno por tratar de proyectar y no utilizar bien el diafragma suele lastimarse la garganta. Entonces los ayuda a ellos a encontrar algo con lo que se sientan cómodos y que no sea su voz. De hecho, algo muy importante del trabajo de Mario es que siempre dice, no uses tu voz, o sea, y tampoco tu risa. Si te vas a reír, que sea la risa más fea que tengas, porque eso es lindo y al público le gusta verlo. Uno se ríe de verdad.
cuando uno se ríe de verdad. ¿Te reíste con una risa fea? Así tiene que reírse la mano. ¡Falsa, falsa! Así siempre se Bueno, así aparentemente de simple es el trabajo, Mario, porque en realidad Es un juego, David. tiene muchísima complejidad técnica en la búsqueda de eso que Mario llama el arte, ¿verdad? Y por eso estamos aquí, el arte de la comedia del arte. No soy yo el que dice eso, lo dice la historia y la literatura. Arte es trabajo, arte es profesión. Y también técnica. Técnica, claro. Muy importante la técnica. Entonces, Alex y Mario, Alex Ramos, Mario González Gramajo, para mí ha sido un privilegio tenerlos aquí de invitados en este espacio y en esta casa, que es la casa suya y la casa de todos los teatristas, tanto salvadoreños como centroamericanos, en el Teatro Luis Poma. Agradecemos muchísimo a Teatro Conjunto también por lanzarse a este trabajo y sobre todo a Fundación Poma por sostener este proyecto cultural que ya estamos casi al cumplir 20 años desde que abrimos las puertas de este escenario. El arte de la comedia del arte. Ya Mario y Alex nos han contado los principios fundamentales del arte como verdad, del arte como trabajo, del arte como técnica, Como diversión. el arte como juego, como ruptura de la cuarta pared, como improvisación sobre la estructura y sobre todo como goce, como placer, como disfrute Ahí y como está. ese encuentro milenario entre quienes nos paramos en el escenario y quienes nos ven desde las butacas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nos seguimos viendo en otra edición de La Escuela del Espectador del Teatro Luis Poma. Hasta pronto y muchísimas gracias. Gracias. Gracias.